Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, queridos seguidores del canal de Arturo Homs aquí en YouTube y, por supuesto, también de este pequeño y humilde podcast aquí en iVoox que se llama Misterios Universales. Y nuevamente estamos con Jorge Ramón Valle. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, amigo mío? Bueno, pues muy a gusto. Contigo siempre, igual que con nuestro hermano Josep. Y la verdad, deseando hablar con vosotros porque de verdad es para mí como un día de fiesta. Lo paso muy bien, gozo mucho. Y en este caso, nosotros no cobramos a los demás por lo que hacemos, pero a mí me gustaría tener de verdad dinero como el tío Gilito para poder gratificaros económicamente, de verdad, lo bien que gozo cada vez que tenemos una ocasión. Me gustaría que la gente que nos ve lo pasara por lo menos el 10% que lo paso yo. Bueno, esto sería fenomenal, ¿no? Grabar contigo y encima cobrar. Bueno, sería la hostia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Jorge, recuérdanos en primer lugar tu canal, tus canales en iVoox, tu correo electrónico, para que la gente que nos ve y nos escucha te puedan contactar, por favor. Pues el programa que yo hago desde el año 2008, desde el año 92 en la radio física, se llama El Lado Oscuro. Insisto que hay otros programas de radio que se llaman también El Lado Oscuro, con alguna connotación distinta, y que son gente que, bueno, pues por lo de la Guerra de las Galaxias, pues han cogido el nombre y tal, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces tendrán que seleccionar esos 5 o 6 lados oscuros que hay en iVoox. Tuve un canal también en YouTube entre el año 2017 y 2019, pero a causa del fenómeno del haterismo, con más de 120 vídeos muy bonitos, lo tuve que barrer todo por causa del fenómeno del hater y ya me harté, ya llegaron en una ocasión, llegaron a insultarme 500 personas con insultos por un enfrentamiento que tuve yo con un tercero y de verdad lamentable, lamentable que se haya perdido información interesante, tenía muchos seguidores y la verdad, como tú bien dices en el último programa que hiciste del submarino, señores, que nosotros no estamos aquí por dinero, que no ganamos nada, estamos compartiendo un tiempo para intentar compartir materias interesantes. Y como todo en la vida, el key de la cuestión de todo esto es que aquel que sintonice un poco con estos contenidos, con estas ideas, pues queremos que disfrute, que comparta ese disfrute como yo ahora mismo lo tengo contigo. Y como se dice en algunos anuncios de Internet, ni pago ni cobro. Pero claro, ya insultos, 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 y venga churme, venga churme, venga churma. Como tú bien dijiste, estoy ya hasta las narices, de verdad, de este tipo de historias. Y es muy sencillo, es cuestión de, será por contenidos en Internet. Es decir, ¿cuántos podcasts puede haber en YouTube y en iVoox? ¿Qué puede haber? Como 20.000. Entonces, cambiar, bueno, persona no me interesa. Igual que a mí no me interesa la caza ni los toros, pero yo no voy allí a las monterías de caza ni a las corridas de toros a molestar. Jamás en la vida voy, simplemente no lo apoyo, yo no cuadro con eso. Soy una persona animalista, me gustan los animales, pero me gustan vivos. Y no voy, pero no voy allí a machacar a la gente, toreros, hijos de tal, hijos de cual, los cazadores son lo peor. No me meto con nadie, hago mi vida. Y esto es lo que creo que deberíamos todos un poco hacer, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, de paso recordamos que también puedes encontrar sus libros en Amazon, que están a la venta, algunos de ellos, por supuesto, Claro. auténticas joyas, muy bien escritos, muy bien documentados. Y que ya veis, el mismo nivel que muestra Jorge siempre aquí en este pequeño y humilde podcast, pues lo vais a poder disfrutar para siempre en un libro, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Que los libros pues no se les acaba la batería, no se buguean, no se cuelgan y sobre todo, lo más importante, después de comprarlo hay que leerlo. Pues si lo compramos y no lo leemos, también mal, ¿no? Os recuerdo mi correo electrónico artur@misteriosuniversales.com y también, Perdón, pues, sí, y que también tengo un canal ahí en Telegram que se llama es que Misterios Universales. ha pasado el gato de mi pareja por aquí porque quería Ah, salir a la pantalla y yo, bueno. yo tengo aquí, hoy tengo tres gatos, tres gatos, ¿eh? Así tengo ocasión de sacar alguno de ellos. Me ha pasado el gato por delante. Ahí está, pues ahí me encontráis en Telegram, en Misterios Universales, descargar Telegram, y me buscáis y os podéis unir. Jorge, hemos Sí, hablado muchas veces, tú en muchos programas, yo en Sapiens también en muchas ocasiones, en alguna ocasión también en mi podcast, sobre, yo hice un programa hace poco, hace un año y pico en YouTube también, explicando que los fenómenos espaciales son reales, son peligrosos. No es la primera vez que ciega en gran parte de la vida, como la hemos conocido aquí en el planeta Tierra, y esto puede volver a suceder. Explícanos un poco, Jorge, porque tú estás hace unos días ahondando en unas investigaciones muy interesantes. sí, bueno, todo esto viene a raíz de que nuestro conocido Juan Benítez, libro de Gog, Caballos de Troya, todo esto, pues
uno de los libros que ha publicado hace unos años y también en múltiples entrevistas que le está concediendo, y que él dice que llega al conocimiento porque como escritor pues tiene en contacto con personas que están en diversos estratos de la sociedad. Es verdad que ha estado en el continente americano varias veces y bueno, pues a mí me resulta chocante, ¿no? Pero podría ser que entrara dentro de lo posible, que realmente él estuviera en contacto con militares americanos. Es cuestionable, pero bueno, entra dentro de lo posible. Cosas más raras han pasado y menos llover para arriba, que no lo he visto nunca, pues puede pasar cualquier cosa realmente. Y bueno, pues que a él le ha facilitado la información de que en una fecha determinada del año 2027, un asteroide entraría en el sistema solar en un ángulo de colisión con nuestro planeta, que él conoce las medidas, que sería 2 veces la envergadura del Monte Everest, de una cosa, pues la verdad, según la NASA, hay una diversa serie de catalogaciones de asteroides y los que se puede entender que pueden ser peligrosos, porque yo llevo años, el primer programa lo hice con mi compañera Ana Sinclair, que es colaboradora oficial aparte de mi pareja, es colaboradora oficial de Lado Oscuro. Y ya en el año 2011-2012, por el tema del año 2012, tratamos este tema, ¿no? Sí, ¿qué posibilidad habría de que unos asteroides de órbita errática pudieran, pues el cometa Halley, cuando estuvo en el año 86, pasó muy lejos, en el 86, yo tenía como 13 años, pero cuando vuelva en el 2061, pues las órbitas se van ajustando, no son fijas. Y la cercanía a los diversos planetas del sistema solar va, digamos, de alguna manera afectando a esas órbitas, que la mayoría son elípticas, pero que se van reajustando con el acercamiento a astros masivos, sobre todo a Júpiter, Neptuno, ¿verdad? Grandes astros masivos, y con lo cual no hay ningún asteroide que tenga 2 veces la misma trayectoria. Sigue siendo elíptica, según Johannes Kepler y las leyes de los planetas cubren o barren áreas elípticas teniendo al Sol en uno de sus focos. Entonces, esto es un poco lo que hacen los asteroides, pero hay algunos que tienen un tamaño realmente considerable. O sea, todos los días la Tierra, así como Marte, la Luna, etcétera, en 2013 la Luna recibió el impacto de un asteroide de unos 10 metros, se pudo ver desde la Tierra. Sí, sí, está grabado, está en YouTube. Y todos los días cae sobre todo en el Ecuador, por cuestiones del dinamismo de los astros y por la mayor capacidad de atracción gravitatoria que se encuentra en el Ecuador, es donde más masa hay, y también en los polos, sobre todo en la Antártida. Ya hay la razón, no te la sabría decir, pero también seguro que hay razones físicas a este respecto. Entonces, todos los días recibimos de 1.000 a 15.000 impactos, pero son del tamaño de un balón de fútbol, del tamaño de una pelota de baloncesto, incluso algunos más grandes, como el de Chelyabinsk del año 2013 o 2014, que bueno, pues que realmente tenía el tamaño de un furgón de mudanzas. Y bueno, como tienen un núcleo ferroso, pues lógicamente se produce una pequeña explosión equivalente a varias toneladas de TNT. ¿No? Lógicamente, no tiene nada que ver con una explosión atómica, puede incluso producirse en algunos casos un gran hongo, etcétera, a caer en un planeta, pero no hay radiactividad ni nada por el estilo, porque están compuestos simplemente de ferrita, entonces se ven unos estallidos verdosos, azulados, rojizos, que pues la ferrita al implosionar o al explosionar realmente deja unos rastros muy, muy llamativos, algo muy, muy de pirotecnia. Entonces yo a raíz del libro de Juan Benítez empecé a investigar un poco y intenté hablar con personas que tuvieran un conocimiento más amplio y recientemente, después de varios años buscando sobre este tema, porque a mí particularmente me llama la atención, me parece curioso, interesante conocer si realmente hay alguno que sea peligroso de verdad, que no que pase a 2 veces la distancia de la Luna. Y entré en contacto con los vídeos de un señor que posee 2 doctorados en física, un español que está residiendo en el extranjero, trabaja en un ambiente universitario. Y bueno, esta persona ya sí me interesa, ¿no? Esta persona ya, un físico con 2 doctorados, me parece alguien que su testimonio es más que una opinión. Las opiniones son discutibles. Y entonces este señor, en tiempo real, y viendo yo cómo lo hacía, se metió en la página del CENOS de la NASA, metió una serie de datos de observaciones desde los años 50, concretamente del asteroide que podría ser el de Juan Benítez. Y las repercusiones de ese y de otros astros las fui viendo en tiempo real y están grabadas. O sea, si a alguien le interesa mucho puede escribirnos y yo les mando el vídeo. Es un tal José, no recuerdo ahora mismo el apellido. Y me pareció muy, muy revelador, muy interesante los efectos que podría tener la distancia mínima eh, que se va a producir el 27 de agosto de 2027 de este asteroide,
porque además justamente, efectivamente, se metieron los datos, insisto, en tiempo real en la página de observación y datación de asteroides de la NASA, o sea, no de un mago, ni de un espiritista, ni de un hombre encapuchado de alguna secta extraña, datos facilitados por recolección de distancias recogidas en los últimos 60-70 años a nivel de observatorios terrestres, un material serio, un material serio. Aquí hablamos de muchas cosas y algunas pues, pueden ser opiniones personales, pero esto ya es un poco más rayando en la piedra, es algo físico. Y entonces, bueno, pues ahora si quieres tú hacer alguna consideración o nos metemos de lleno como tú me digas. Bueno, a mí me gustaría recordar que la NASA, con su proyecto el DART, consiguió desviar la trayectoria de un meteorito no hace demasiado. Es decir, los norteamericanos, que, bueno, se les podrá criticar, se podrá decir lo que uno quiera, ¿no? Los norteamericanos, porque a mí me hace mucha gracia porque los yanquis, bueno, los yanquis son de Nueva York, ¿no? Pero que los norteamericanos, que son unos no sé qué, que son, bueno, fíjese usted, tienen la alta libertad de información, son muy transparentes en ciertas cosas, no todas, evidentemente, pero además son de los pocos que se preocupan por esta circunstancia, ¿no? Por el hecho de que un meteorito puede impactar contra la Tierra y, por ejemplo, ahora leo, el AP7 que mide 1,5 kilómetros de ancho. El 2022 AP7 es un meteorito enorme. Evidentemente, pues de aquí unos años también dicen muchos, de aquí unos 100 años más o menos podría poner en riesgo real el planeta Tierra. O sea, esto no es broma. De hecho, Jorge, tú sabes muy bien que en el planeta Tierra había otros seres que moraban aquí en el planeta Tierra, junto con estos hombres antiguos, ¿no? Y eran los dinosaurios. O sea, y estos Claro. dinosaurios, ¿por qué desaparecen? Por el impacto de un gran meteorito, asteroide. Me parece que fue un asteroide, ¿no? En este caso, el que impactó contra el planeta Tierra. Y a partir de ahí, pues hay esa glaciación que produce ese cambio climático y también podría suceder aquí en el planeta Tierra. Yo siempre he dicho muchas veces, Jorge, que los gobiernos, sobre todo las grandes potencias mundiales, vuelven a mirar hacia el espacio y lo hacen de una forma muy intensa desde los últimos, prácticamente, yo diría, 20 años. Y de hecho el espacio se está privatizando y sobre todo hay una obsesión en colonizar otros planetas y otros sistemas. Y cuando esta obsesión existe, cuando esta obsesión se produce, es que evidentemente los científicos y los gobiernos son conscientes de que hay un peligro real. Y vamos, no sé qué opinas tú, pero yo creo que es algo que puede suceder. Todo esto, estas piedras, porque no dejan de ser piedras, recubiertas de hielo, polvo, suciedad, pero nuevamente con un núcleo ferroso, que es lo realmente dramático, pues se da la razón, y además inclusive cuando tú estudias en la primaria, yo esto lo estudié en la primaria, inclusive a veces en bachiller también, y sobre todo en Estados Unidos, donde el bachiller es muy interesante, se dan contenidos muy curiosos, que aquí en España no se daría ni de coña, y esto lo sé porque hablo con americanos, compañeros que están en esto, y dicen, no, el bachiller mío fue interesantísimo. Me enseñaron inclusive hasta eh, principios de hipnosis para el tema, digo, no me lo puedo creer, en el bachiller, o sea, ¿cómo se llama? El high school, ¿no? La alta escuela en O sea, Estados Unidos. hipnosis mismo os enseñaban. Como Tremendo, por ejemplo tremendo. en Japón en los trabajos, sobre todo las cadenas de montaje industrial y tal, no consienten que empiecen los trabajadores el turno sin dar unas sesiones de tai chi y cosas de este tipo. O sea, otras culturas, otras naciones tienen una forma de trabajar que aquí en España nos parecería, pues, no sé, de otra época, ¿no? Del siglo XXII o XXIII. Y bueno, en otros países están trabajando ya de otra manera. Entonces, la aplicación un poco que se da a todo el que empieza a formarse un poco en astronomía a nivel aficionado, pues te dicen que cuando se creó el sistema solar, hace unos 4.500 a 6.000 millones de años, que el Sol tenga como 5.000 millones de años de vida y que le quede otro tanto, esto se sabe por diversos cálculos, etcétera, pues la nube, esa gran nube, que inicialmente de hidrógeno, helio y suciedad, rocas, polvo, ya proveniente de otras estrellas que han existido, nuestra estrella es de tercera generación. Es decir, desde el Big Bang ha habido una primera generación de estrellas, que la mayoría ya han estallado, después hubo una segunda generación, la mayoría han desaparecido, ya no existen, quedan aún algunas, y ya como Betelgeuse,
en el sistema de Orión, que ya Gigante Roja, por cierto, está a punto de estallar, lo están avisando ya desde muchos observatorios científicos y demás, que podríamos llegar a ver durante nuestra vida la explosión de Betelgeuse. Y entonces nosotros somos una tercera generación. Nuestro Sol es tercera generación ya de estrella, desde la creación del Big Bang hace entre 15 y 20.000 millones de años. Entonces, de los residuos del montaje, por así decirlo, del sistema solar de aquellas épocas, pues quedó mucho escombro, quedó mucha basura, igual que cuando se hace una casa. Y estos escombros, estas piedras, están en los exteriores del sistema solar y lo que se llama el espacio profundo después de Plutón, la nube de Oort, que se encuentra, digamos, son los límites, el off-limit del sistema solar antes de llegar a los siguientes sistemas solares, en este caso, pues Alfa y Beta de Centauro, a 4 años luz. Entonces, por fuerzas gravitatorias, por impacto de otros asteroides de órbita errática, algunas de esas piedras entran en colisión y son lanzadas, entre comillas, por casualidad, en dirección al Sol, que en alguna ocasión puede encontrarse en medio del Sol la Tierra, o Marte, o Venus, u otros astros. Pero claro, al principio de la creación del sistema solar esto era constante, o sea, la Tierra recibía no mil bólidos de estos al día, sino 15 millones de bólidos al día. O sea, hubiera sido como estar en una guerra. No hubiera podido ver seres humanos ni vivos en aquel momento en la Tierra, aparte de que esto era un mar de magma, tampoco era imposible, ni había atmósfera de ningún tipo, era todo incandescente. Pero en aquella época recibíamos bólidos constantemente, que también colaboraron en cierto modo al engrandecimiento del planeta como masa. Una vez que han pasado una serie de millones de años y de miles de siglos, pues lógicamente estas piedras cada vez son menos numerosas y por cálculo estadístico, que puede fallar, porque la estadística puede fallar, pero lo más normal es que sigan unas pautas, porque ya lo hemos visto durante la historia y tenemos registro de historia escrita desde la época de los babilónicos, los egipcios, 3, 4, 5, 6.000 años. Si hubieran ocurrido muchos de estos estrellamientos en el pasado, aquellos escribas lo hubieran apuntado, lo sabríamos nosotros. Entonces sí que hubo una gran supernova, y lo recogen hasta los indios Anasazi, que fue la supernova de Cangrejo, hace como 1000 años. Ha sido la última supernova de la que tenemos conocimiento que se vio desde la Tierra. La próxima sería Betelgeuse, que es Gigante Roja, con de 20 a 30 veces la masa de nuestro Sol. Y si tú miras Orión, que ahora mismo está tangente, lo podemos ver desde España, mirando como hacia el cenit, un poco más hacia abajo, el cenit sería 90 grados, realmente pues como 80 grados, mirando en dirección a África, podemos ver Orión. Y lo que sería el muñeco de Orión, que es un arquero tensando un arco, uno de los pies del muñeco, que se ve, yo gracias a Dios por lo menos tengo buena vista, lo veo, se ve que es muy rojizo y que titila, por tanto es una estrella, no un planeta, que tiene brillo fijo, pues es ese que es el Betelgeuse y el que esperan que pueda explotar en cualquier momento. Cuando ocurra, vamos a ver una masa de día o de noche, da igual, porque cuando estalla una estrella y está en fase gigante roja o gigante azul, que son aún más grandes, una sola estrella brilla más que toda la galaxia. Entonces lo veríamos, no iríamos nada, pero veríamos de repente una masa de luz, pues como la Luna o 2 veces la Luna. Esto duraría de semanas a meses y después pues ya quedaría un fulgor ahí para mucho, mucho tiempo. Es decir, no es algo que podría pasar desapercibido. Pero no nos afecta más porque Orión está como a 930 años luz de la Tierra. Es decir, lo que vamos a ver cuando estalle, en ese momento de verlo, habrá ocurrido 930 años antes. Lo que estamos viendo es el pasado. Con respecto al tema de los asteroides, cada vez van a menos, pero aún así no podemos evitar que más o menos cada 100.000 años se estrelle, según cálculos estadísticos de la NASA, un asteroide peligroso de categoría Apolo. Categoría Apolo es todo lo que pase de una envergadura de 1 kilómetro. Por ejemplo, el cometa Halley, que pasó en el año 86 y que se espera que vuelva para 2061, ya creo que no estaremos nosotros aquí para entonces para verlo, pues tiene como 22 kilómetros de envergadura. Y hay unas reconstrucciones por ordenador, gente que maneja Internet muy bien, y han hecho una recreación de cómo sería ubicando al Halley sobre la ciudad de Nueva York, y realmente si cayera con la velocidad que llevan y con la masa que tiene, bueno, no solamente Nueva York desaparecería para toda la eternidad, sino que quedaría una zanja en su lugar de unos 50 kilómetros de diámetro, y todo Estados Unidos del Norte, pues posiblemente quedaría arrasado por las fuerzas caloríficas, efectos mecánicos, etcétera, que cualquier explosión tiene. Ya hablando de asteroides que podrían pasar cerca, porque lo de Halley todavía nos quedan unas cuantas décadas y yo ya casi me olvido de ello, pero sí que es verdad que siguiendo la historia de Juan Benítez, en su libro Gog, y él dice que lo que le han revelado es que el 27 de agosto de 2027 un asteroide entra en rumbo de colisión con la Tierra y nos destroza.
La zona de impacto sería aproximadamente donde el otro que cayó hace 65 millones de años de los dinosaurios, la zona de la península de Yucatán por lo menos en el mar Caribe, que no sé qué es peor, si que caiga en tierra firme o en el agua, porque en tierra firme los efectos caloríficos y mecánicos son dañinos, muy dañinos, pero si cae en el mar o una zona de océano, ya digo, no sé qué sería peor, si en el Pacífico o en el Atlántico, creo que peor el Pacífico, las ondas concéntricas, ¿verdad? Y las olas de una altura de 100 a 150 metros, viajando a una velocidad de 1000 kilómetros por hora, pues todas las zonas costeras de esa costa y de la costa de enfrente, en este caso, pues Corea, Japón, la isla de Guam, todo lo que es la parte de Asia, pues serían, y entrarían esas mangas de agua, entrarían hacia adentro docenas de kilómetros con una repercusión y una mortandad realmente algo cataclísmico, algo apocalíptico. También lo sentirían en toda la costa oeste de los Estados Unidos, más si cae en el Atlántico, pues lo sentirían totalmente, lo sentiríamos aquí. Las lenguas de agua barrerían, por supuesto, las Islas Canarias, con cero supervivientes, seguramente. Entraría con fuerza ese talud de agua, bueno, existe una masa de agua de entre 100 a 150 metros de altura, una pared de agua, entraría perfectamente en la cuenca del Mediterráneo. Lo sentirían totalmente, pues lógicamente, en Marruecos, en Cádiz, todas las provincias y por supuesto Lisboa o Porto, eso, lo sentirían profundamente. Y también lo sentiríamos en Alicante, Murcia, Cataluña, las Islas Baleares, mejor no te lo cuento. Y entraría el agua con fuerza, barriendo pues, todas las costas de Libia, Egipto, todo eso, nada, pues lo sentirían muy penosamente esos efectos y posiblemente también con total seguridad, al ser el mar Mediterráneo, pues una balsa muy cerradita, llegaría también el agua y lo notarían también en Gaza, en Israel, con lo cual les iba a quitar el problema que tienen, se le iba a limpiar, vamos, de un plumazo. Iba a acabarse la guerra para siempre, ¿no? A no quedar nadie. Y eso sí que va a ser una barredora. Jorge, ahora, hoy en día, con toda la evolución tecnológica, estos adelantos que son, por cierto, maravillosos algunos de ellos, desgraciadamente no los usamos en buena dirección siempre, ¿no? Sí, Pero toda esta tecnología nos permite saber con una precisión brutal prácticamente cuándo van a acercarse más o menos ciertos asteroides, ¿no? claro. Y antes hablábamos de este proyecto de la NASA Sí. y desde luego, refiriéndonos a estos proyectos, tenemos la nave Osiris Apex. Efectivamente ya está en el espacio, ¿no? Y además este año creo que se va a acercar muchísimo al Sol. Y dentro de esta misión que tiene esta nave, el 13 de abril de 2029 se acercará mucho, no, se acercará muchísimo a este asteroide que se llama Apophis. Ah, sí, Y sí, ahí está, este asteroide que tenemos 400 y pico metros de largo. sí, tengo eh, información de eso. sí, y que es un asteroide que además realmente podría poner en riesgo el planeta Tierra, ¿no? Y se va a acercar a este asteroide, va a orbitar en torno a este asteroide. Es posible que incluso llegue a posarse en este propio asteroide y lo va a hacer Sí. durante 18 meses. Eh, luego recuérdame, Jorge, que me tienes que aclarar una cosa, porque me he quedado yo con la intriga desde el principio. Nos tienes que aclarar el jersey que llevas. ¿Qué? Perdón. El jersey que llevas me lo tienes que aclarar esto, ¿eh? El No, jersey que llevo. sí, sí, no des más datos, no des más datos, no des más datos. Antes de que acabemos el programa me lo tienes que aclarar, ¿eh? Bueno, pero la cuestión es, em, tú tienes el convencimiento, tú crees que además como experto que eres de toda esta cuestión, eh, además, desde luego tú eres una especie de biblioteca, ¿no? Yo, bueno, es que madre mía, yo te escuché aquel día, además, te puedo decir dónde te escuché, yo estaba en Tárrega, era la 1:30 de la madrugada, y estaba conduciendo y le envié un mensaje a Josep Cozar por Telegram o por mail, le dije, me tienes que pasar ya el teléfono de Jorge porque tengo que hablar con este hombre, porque es que aluciné, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, y retomo el libro, que yo me voy por los cerros de Úbeda, y nunca mejor dicho. ¿Tú crees que es realmente posible que nosotros como seres humanos, con esa pequeñez que tenemos, podamos llegar a desviar las trayectorias de mastodontes tan grandes como la Apophis? ¿Cómo lo ves tú? Eh, a lo mejor soy muy optimista, pero yo quiero creer que sí. Es decir, hace 2 siglos hubiera habido que rezar mucho
y pedirle por favor a todos los ateos que había de la época de la Ilustración que se convirtieran en creyentes a la fuerza, o sea, sí o sí, porque o rezando, o como decía Juan Benítez, bueno, cuando llega el asteroide, ¿qué quiere que haga? Que sople. Entonces, lógicamente, uno es creyente, pero yo no creo ni en la magia ni en algunos milagros. Uno es creyente, pero dentro de los límites, ¿no? Ahora sí te digo una cosa. Bueno, el jersey que llevo, mira, voy a acercar un poco lo que yo creo que tú te refieres, para que se vea un poco lo que es. Ahí está, ahí está. Ahí Vamos a está, ver, ahí está. Explícanos un poco esto. Y esto es un inciso, ¿eh? No os enfadéis los que nos estéis escuchando viendo. Es un inciso que es que lo teníamos que hacer. es el uniforme que tengo hace muchos años, porque como voy a dar un poco de datos de navegación y tal, pues aparte que me voy a hacer ahora después unas fotografías aquí en casa de mi pareja, para otra cosa que no tiene nada que ver, pero pues tengo un álbum de fotos y voy actualizándolo con cosas. Es el uniforme mío de marino. Yo hace ya 23 años que soy marino titulado por Marina Mercante y llevo pues la graduación de mi título. Y luego esto pues es el emblema de un curso oficial militar del Ejército Español, concretamente de fortificación y poliorcética. Es un curso que hice hace un año por el Ministerio de Defensa. Como tengo 6. O sea, no me voy a poner los 6, me he puesto uno para la Sabes que fotografía. hay personas, Jorge, bueno, yo por ejemplo a veces hago un programa de algo que no tengo ni idea muchas veces, ¿no? Busco el máximo de información, intento documentarlo, pero los que sois marinos, diplomados, Claro. y corrígeme, porque seguramente me vaya a equivocar o vaya a decir alguna animalada, pero tenéis que saberos orientar con los instrumentos clásicos de navegación Sí, que son instrumentos analógicos. Es decir, y cuando decimos analógicos es que no llevan ni baterías, ni llevan bueno, claro. pilas, ni llevan electricidad. ¿Mm? Entonces, claro, muchas veces, luego dirás, es que este hombre sabe de todo. Pues sí, este hombre sabe No, de todo. O sea, de es todo que no. es así. De todo no. Si me preguntan de cómo esquilar una oveja, no lo sé hacer. Y tampoco sé hacer pan ni churros. O sea, hay muchas cosas que no sé hacer, pero lógicamente de lo que he estudiado, sí, claro. Entonces sí es conveniente por eso he venido un poco vestido de esta manera, para representar un poco la formación que tengo y algo que vamos a hablar de cómo se puede saber que esas piedras nos van a afectar y algo que incluso la gente puede utilizar de manera práctica desde su casa. Hay varios asteroides que son peligrosos. Esta noche vamos a hablar del 1999 AN10, que es el que dice JJ Benítez en Go. Este hombre investigó, dice, hay varios asteroides, está 1999 N10, está 1997 XF11, está Bennu, está el asteroide Diablo, está Memphis, está Apophis y algún otro más. Pero fundamentalmente vamos a hablar de 3 esta noche. El Halley no viene muy lejos, pues ya hemos dicho que yo cuando esté muerto, si quiere, puede caer hasta la Luna encima de la Tierra. Puede parecer un poco egoísta, pero ya me va a dar poco igual, ¿no? No creo que me saquen de la tumba, por mucho que nos golpee lo que sea. Entonces ya un poco lo que pasa en 2061 me trae sin cuidado. Ya tendrán que preocuparse los que estén vivos en esa época y que lo estudien, que lo investiguen ellos. Pero dentro de que hay 3 importantes, este hombre mete los datos en el CNEOS de la NASA, lo metió en tiempo real, yo vi cómo lo hacía, una serie de observaciones periódicas desde el año 50 hasta fechas recientes. Dice, mire, el único asteroide que nos coincide con lo de Juan Benítez es 1999 AN10. Efectivamente, metió todos los cálculos, efectivamente va a acercarse a la Tierra el 27 de agosto de 2027. Pero mete todos los datos y yo vi en tiempo real cómo se concatenaban con este programa de la NASA, algo oficial y fuera de duda, por parte de este tal señor José, que tiene 2 doctorados universitarios y es físico, y llega a la conclusión de que la distancia mínima, porque se vio la aproximación con esas observaciones datadas periódicamente desde los años 50, pues son una serie de observaciones periódicas que nos da la progresión y, por tanto, la próxima, agosto de 2027, que va a ocurrir. Y la distancia mínima a la Tierra, o sea, es para no tener ningún tipo de miedo, es de 1,5 distancias solares. Perdón, distancias lunares. Es decir, si la distancia media de la Tierra a la Luna es de un segundo luz, unos 300.000 kilómetros, pues el 27 de agosto de 2027 pasa cerca de la Tierra, efectivamente, en esa órbita eclíptica, pero la distancia más cercana que va a tener es 1,5 distancias lunares, por tanto, pues como de 460.000 kilómetros de la Tierra. Veremos el coma, veremos su cola, etcétera, pero no nos va a afectar nada más. Ahora, este señor luego pone en juego y vuelve a meter otra vez los cálculos de los otros 2, que ya sí es una distancia un poco más cercana. Hay que tener en cuenta que en la Tierra tenemos la protección de un escudo muy importante
que no solamente puede parar otros envites, sino que ya por masa gravitatoria, cuando un objeto masivo, un astro de estos, una piedra de estas, se acerca en ángulo de incidencia hacia la Tierra, como no es un astro que los que hay, que son dos, es digamos como dos embudos que ejercen presión gravitatoria sobre cualquier visitante extraño, la Luna también ejerce un peso masivo que va a desviar ese objeto. O sea, ya tendría que ser mucha la velocidad que llevar una piedra de estas o muy grande su masa para que ni siquiera la gravedad local del sistema Tierra-Luna les afecte y venga directo por nosotros. Ya es que se oye, ya que hay que santificarse y rezar y pedir a Jesús que nos ayude o a lo que uno quiera y rezar mucho. Da igual, aunque seas ateo, reza a tope. No por más, sobre todo por el tema del miedo, ¿no? Y todo eso. Entonces, el de 1999 AN10, que es sin duda el de JJ Benítez, pasa a 460.000 kilómetros o algo más de la Tierra. Con lo cual, efectivamente, algo de verdad dijo este hombre, pero se ve que lo han informado mal. Pasa muy lejos, más allá de la Luna, de la órbita de la Luna, mucho más allá, a unos 460.000 kilómetros de nosotros. Pero al año siguiente, en el mes de octubre de 2028, pasa el asteroide 1997 XF11. Y este ya sí me preocupa porque pasa a 83.000 kilómetros de la Tierra. Es muy poca distancia. O sea, va a estar entre la Luna y la Tierra. Entre la Luna y la Tierra. O sea, va a estar más cerca de nosotros que de la Luna. Y este ya sí es preocupante y además es un categoría Apolo. Tiene una envergadura de 1 kilómetro, kilómetro y pico. Con lo cual, le habría salido mal el tiro a JJ Benítez, pero a lo mejor el año que viene tenemos suerte y nos cae el bingo. Un bingo de perdición. Un bingo en el que nadie quisiera ganar, ¿verdad? Y no contentos con esto, por eso dice este físico, dice, vamos a tener 3 años de puta madre, ¿no? O sea, como para jugar a una lotería de pasarlo muy mal. Comprarse unos buenos bañadores a prueba de agua de mar, da igual que estés en Madrid, y vas a saborear el agua, pero profundamente y a conciencia. Por si no fuera poco, el del año 2027 y 2028, el 13 de abril de 2029, el que pasa es Apophis, con una masa, como tú decías, de unos 400 metros de envergadura, pero la distancia ya va a ser de 38.000 kilómetros de la Tierra. Y yo cuando veo esto ya... Este es el más, podríamos decir, preocupante, ¿eh? Este es Sí, justamente sobre el que te decía yo que hay esta misión de la NASA para intentar, pues, todos los 18 meses estudiarlo. Además, se va a hacer algo tremendo, que es algo que no se ha hecho desde hace, bueno, desde hace no, desde jamás, que es acercarnos de esa forma tan extrema al Sol. Eso ya veremos qué pasa, a ver si resiste la nave, espero que sí. pues no lo sé, pero... Y luego hay otros, el asteroide Diablo, el Bennu, que ya no quise ver los cálculos de este hombre porque ya me estaba poniendo malo. Oye, al fin y al cabo somos personas, ¿no? O sea, nosotros hablamos aquí, tratamos de transmitir a otras personas, intercambiar en esa forma de comunicación o en esa forma de cultura que es hablar con otras personas. Porque hay quien le gusta, no, yo no quiero hablar con nadie. Personas como mi padre o mi tío, que son gente totalmente eremita y tal, ellos leen o tienen su información por libros o por internet, pero son gente que odian a las personas y no quieren saber nada. También tienen derecho a vivir, pero en este caso se pierde mucha más información. A mí me gusta mucho más hablar con otras personas. O sea, yo soy lector de los 5 años que mi padre me enseñó a leer, me gusta leer y siempre estoy leyendo, pero prefiero la forma de cultura que es oír o el boca oído, el recibir y hablar con otros, que es la forma de cultura que la hay precisamente en estos países donde están pasándolo tan mal ahora mismo. Y lo decía hace poco en el programa que hicimos hablando del desastre de Israel, que pues los pueblos árabes, los pueblos que viven en los desiertos en general, tanto hebreos como árabes, y siempre ha sido gente muy hospitalaria. Qué pena que son personas que te abren su casa, te dan agua, te dan de comer, y luego, sin embargo, pues tengan esa capacidad, esa mentalidad de entrar en esos conflictos tan terribles. Porque luego, al fin y al cabo, pues vendría una piedra de estos y nos iríamos todos a hacer gárgaras, pero en segundos, ¿no? O sea, ni lo notaríamos. Algo que quiero decir a la gente y que ellos podrían experimentar cuando vean esas piedras, o si no se fían de la NASA, y haría muy bien, por eso me he vestido como marino, porque lo soy y porque conozco esos cálculos. Yo recuerdo cuando estudiaba náutica, y hace ya muchísimos años, Artur, y es muy interesante, muy bonito la carrera de náutica, por los que hemos estudiado, y hay varias titulaciones, porque está la Marina de Defensa, la Marina Militar, pero está también la Marina Mercante, la de Pesca y la recreativa o deportiva. Yo tengo titulación de Marina Deportiva y de Marina de Pesca. Tengo varias titulaciones, tengo varios títulos y uno de ellos pues de gobierno de buque de hasta 22 metros de eslora y a navegación costera apartándose pues a unas 100, 120 millas de la costa. No tengo titulación. Que desde luego
Bueno, yo las pocas veces que he subido en un barco es completamente alucinante o sea, lo difícil que es pilotar estos barcos, porque al final, incluso he visto, y corrígeme, Jorge, cuando hay barcos de cierto tamaño que quieren entrar a un puerto, están guiados por barcos más pequeñitos, ¿no? Me parece. Pero práctico, O quizá incluso muchas veces el práctico toma el práctico de directamente fuera. el mando de ese buque tan grande Sí, porque conoce mucho mejor dónde podría tocar el barco, los caladeros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy compleja la es muy marina. complicado, es muy Y, complicado. Yo no resto mérito al señor que sea comandante de líneas aéreas y tal, tiene que ser también la hostia. Es un mundo que ya lo desconozco, pero la navegación y las comunicaciones son las mismas, ¿eh? y luego también, Jorge, me imagino que Son las mismas. debe influenciar mucho si el buque va cargado o va sin tanto peso. Entiendo yo, digo yo, no sé, yo no, yo hablo Sí, como neófito total. sí, son muchas las cosas que influyen en la navegación de un barco, pero por ejemplo, para que nuestros oyentes lo entiendan y dando una lección de náutica muy rapidita, porque esto a mí me llevó 3 años de mi vida, pero yo 3 años no te lo puedo resumir en 10 minutos, no puedo. Y me considero un buen pedagogo, pero no soy capaz. Pero sí te podría decir que inicialmente la navegación de un barco es tan sencilla como decir situación estimada o situación real, rumbo verdadero. Y yo tomo ese rumbo. He olvidado en mi casa una cosa que se llama transportador de grados, que es un plástico cuadrado con los 360 grados de una esfera. Entonces, esto sin ello no podemos navegar, es algo fundamental. Pero luego también hay que tener en cuenta que el rumbo verdadero de un barco no es el que yo veo en lo que se llama el compás, de donde viene la brújula, lo que llaman en tierra la brújula. En el compás no ese es el rumbo auténtico, porque al rumbo de un buque, como al de un barco, o sea, perdón, al de un avión, le afecta tanto una cosa que se llama la declinación magnética, que es el magnetismo que va de polo norte a polo sur en la Tierra y que va cambiando con los años, no siempre es el mismo, y eso hay que calcularlo para sacar el rumbo verdadero, porque que yo veo se llama rumbo de aguja, R sub E A. incluso nosotros en montaña, para los mapas, las brújulas llevan una parte que es Fotografía. movible para que tú puedas ajustar la declinación magnética en función Ah, lo sabe, lo del conoce. hemisferio donde estás. Y de hecho, tú sabes muy bien que las brújulas magnéticas, según qué parte del planeta, pues no indican el norte. Es cierto. Y luego está lo que se llama el desvío, que es el metal que hay a bordo, todo el metal del barco, también afecta la lectura de lo que llamamos en náutica el compás, en tierra se le llama la brújula. Entonces, para saber el rumbo verdadero es una ecuación, digamos, algebraica. Rumbo de aguja es igual a, o sea, rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja R sub A igual a dm, declinación magnética, más desvío. Que si queremos saberlo al revés, pues en vez de sumar, restamos los otros valores. Pero no solamente nos conformamos con eso, sino que si también tenemos viento, pues lógicamente el rumbo con viento se consigue sumando algebraicamente rumbo verdadero más rumbo de superficie, que es el rumbo verdadero más el viento. Y si queremos saber también además el efecto de la corriente, que también existe, pues hay que hacer un cálculo, en este caso ya con sumas, y se consigue del rumbo verdadero el rumbo efectivo, que es rumbo verdadero con su correspondiente corriente. Bien, para localizar otras embarcaciones y tal, pues hay una serie de fórmulas, situación de alcance, situación de cruce, situación de vuelta encontrada, cuando dos barcos se encuentran y cada uno cae al estribor del otro. Son normas muy bonitas también de aprender, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esto a el ingreso de un asteroide hacia la Tierra? Y yo recuerdo muy claramente de aquellos cálculos que hacía hace 20 años con mi profesor, piloto de primera de Marina Mercante, don Francisco Sarabia Pulido, aún vive, y decía, bueno, aquí lo preocupante es cuando vamos navegando y cogemos este transportador de grados y vamos rumbo verdadero 90 grados, en este caso iríamos hacia África, rumbo verdadero 90 grados y anotamos otra embarcación que viene en rumbo de colisión supuesta hacia nosotros para notar, pues, el rumbo verdadero es hacia donde va nuestra nave, pero si encontramos a otro o sea, este que viene hacia nosotros, eso ya no se anota como rumbo, sino como algo que se llama marcación, M mayúscula. Por tanto, rumbo de colisión sería nuestro rumbo verdadero más marcación. En este caso, la marcación es siempre positiva a estribor o negativa a babor. Pues nos encontramos que mirando de la proa hacia ese objeto que nos viene 35 grados positivos, tenemos otro objeto de rumbo de colisión. ¿Cómo sabemos que vamos a colisionar? Y el profesor me decía, si nuestro rumbo verdadero no varía y la marcación no varía y las distancias se acortan, tenemos sin lugar a dudas un rumbo de colisión. Es decir, si dentro de 4 años vemos el coma de este satélite, de este asteroide, y vemos que las distancias se van acortando, o sea, es decir, el brillo cada vez es mayor,
Creo que eso cabe en cualquier cabeza, ¿no? ¿Por qué algo es mayor? Porque los focos del coche te están llegando encima, luego el coche está más cerca, te va a dar, quítate. Lógicamente aquí no nos podemos quitar porque vamos todos en el planeta y el planeta no se mueve, no atiende razones. Entonces veríamos cada vez que el coma del asteroide es más grande, va aumentando ese brillo, las distancias se acortan y los rumbos, la marcación del objeto y el rumbo nuestro de la Tierra no varían y la distancia se acorta. Señores, a rezar y que sea lo que Dios quiera. Madre mía, Jorge, bueno, supongo que la gente que me esté viendo la cara, mi cara lo dice absolutamente todo, porque estoy flipando con todo lo que estoy aprendiendo hoy, ¿no? Eh, Desde luego, me fascina, Jorge, que sepas todo esto de memoria, que lo sepas así. Eh, bueno, es algo completamente alucinante, ¿no? Y bonito, Y esto, de alguna forma, pues también, y, y muchas veces es que la gente, hostia, es que, y luego, no, es que no, es que Jorge sabe de todo, en este sentido, ¿no? De todas estas, No, de todo no, ¿eh? no, de todo no, ya me entiendes, pero de todo lo que hablas, sabes. Entonces, claro, no, y ahí está la gran magia, ¿no? Y bueno, ya te dije, ¿no? Admiro la memoria que tienes porque es brutal, ¿no? O sea, algo fascinante. Lo que Me sí te aseguro, alucina completamente. y, y tú lo has dicho, lo que sí te aseguro es que no tengo un folio delante. No, no, pues, Te doy mi vamos. palabra de honor, ¿eh? Es que no hace falta que me la des, porque, bueno, ya ahora ya hace un tiempo que te conozco. Tú sabes que además hemos compartido muchas cosas sin saberlo. Los Sí, dos venimos de sí. sitios muy parecidos y muy, y Y muy, glorioso, venimos de sitios gloriosos. así es, ¿eh? Y realmente eso, eh, yo cuando te escuché la primera vez dije, este hombre tiene ese don, ¿no? Tiene ese tintineo que me acerca tanto a él, Sí, porque tú y yo sabemos evidentemente de lo que hablamos, sí, algún día lo sí, explicaremos, porque bueno. Se puede decir, ¿eh? No es ningún secreto de Estado, se puede decir, se lo podría decir podemos algún día. decir. ¿Eh? Se Y podría decir. bueno, la cuestión, Jorge, claro, si nosotros podemos calcular o estamos en trayectoria de colisión, Sí. evidentemente, te vuelvo a insistir y te vuelvo a preguntar, ¿no? Que me has dicho que sí, pero tratándose de un asteroide, bueno, Apophis tiene 415 metros, pero hay No, no llega a asteroides. categoría Apolo, pero está bien también. Sí, pero exacto, vamos a una forma, más de 1 kilómetro, ¿no? Me parece. El 1997 XF11, que Un llega kilómetro, en kilómetro y octubre del medio, 2028, sí es categoría Apolo, sí tiene 1 kilómetro. kilómetro. Incluso hay alguno de 1,5 kilómetros catalogado. Sí, el Bennu también es grande, también, preocupante. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo realmente? ¿Tú ves de alguna forma, Jorge, y compartes mi punto de vista en el sentido de que los gobiernos, los gobernantes no son tontos y por eso han retomado la exploración espacial, porque ven que hay un peligro real de extinción de la humanidad? Mira, a mí me preocupa mucho, y aquí nos metemos ya en algo que nos gusta a ti y a mí, que es el conspiracionismo, que es no confiar mucho en lo que nos dicen los inteligentes, los poderosos de este planeta. No sé por qué, mira, yo tengo ya casi 51 años, he visto de todo en mi vida, he visto de todo, he visto accidentes mortales, he visto gente ahorcada, he visto muchas cosas que no habría que ver, las he visto. Y he conocido cosas que no las he visto, gracias a Dios, pero que sé que ocurren y que mejor que no las hubiera sabido. Como este amigo mío que me entrevistó el otro día, nuestro compañero Josep Cozar, y que me decía, un amigo que tuve, que era un chico que tenía inteligencia al límite, pero que para mí era un sabio en cosas que decía, y me dijo, yo me alegro de no saber tanto como tú porque creo que soy más feliz que tú. Digo, dame la mano. Y es verdad, es verdad. Yo he visto escenas del espacio, del universo. Ayer estuve viendo la famosa película, por separarnos un poco, pero por decir algo curioso, de este Brad Pitt, Ad Astra, no lo había visto de estreno en el cine hace 4 años, y viendo esas escenas del espacio, yo te voy a decir sinceramente, yo siento verdadero terror. Yo, viendo las escenas del espacio y sabiendo que estamos colgando, como dice la Biblia, la tierra cuelga, la puso Dios en medio del espacio y cuelga sobre nada. Eso lo dijo Yahvé en una época en la cual las religiones contemporáneas decían que el mundo descansaba sobre los hombros de un gigante, Atlas, ¿no? O sobre tortugas, los hindúes, que había una serie de tortugas, una encima de otra, y que la Tierra estaba ahí encima. O los vikingos, que bueno, que era una superficie plana que iba a mucha velocidad hacia arriba y que el agua cuando llega al océano a un cierto punto se va cayendo al espacio y tal, ¿no? Bueno, eran creencias de religiones pues creadas muy infantilmente. Pero cuando uno es consciente de que estamos en mitad de nada, colgando
O sea, como bolas del árbol de Navidad, pero sin árbol de Navidad. Y dice, pero bueno, ¿pero qué somos? No somos nada. Y Jorge, perdóname que te interrumpa un segundo porque esta película Adastra es una película Adastra, ¿eh? Una película que hay que ver, ¿la has visto? evidentemente. Sí, la vi hace tiempo, pero a mí lo que me llama la atención es lo que significa Adastra. Adastra es literalmente hacia las estrellas. Astra. Muchas veces, Jorge, y aquí tenemos dos paralelismos que a mí me alucinan y ahora sí que entra el conspiracionismo aquí en juego, entra y salta al campo de juego. Sí. Tú sabes que hay dos películas para mí, una de ellas es esta, bueno, Astra y otras más, pero hay películas anteriores, como Superman, que ya nos dicen que a lo mejor el ser humano, ostras, pues a lo mejor somos nosotros, los alienígenas que estamos aquí en el planeta Tierra, ¿no? O que de alguna forma ya el ser humano puede haber estado presente en otros sistemas espaciales y esos sistemas espaciales pueden haber desaparecido y puede haber de alguna forma emigrado eh, a otros planetas para sobrevivir. Y esto podría ser una circunstancia que se podría llegar a repetir, y digo repetir porque yo estoy seguro que ya se ha producido. Es decir, de alguna forma, Hollywood es premonitorio, tanto en que el ser humano puede haberse en otros sistemas solares, incluso en el nuestro, puede haber hecho esto, haber emigrado a otros planetas, como que a lo mejor es posiblemente que nosotros, los humanos, el único o último camino que nos quede es este, ¿no? Ir hacia otras estrellas, hacia otros sistemas donde nuestra civilización, nuestra especie, pueda sobrevivir. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque claro, comentamos a veces cosas que me dan pie a hablar cosas que a lo mejor en otras circunstancias no se las comentaría a nadie, me moriría sin decirlas, pero hoy las voy a decir. Resulta que yo soy maestro en los 37 principios arcanos de las ciencias ocultas, por iniciación magistral, o sea, maestro-alumno. Y mi maestro, que aún vive, se llama Antonio, suboficial retirado y cinturón marrón de Goju Ryu, suboficial retirado de las Fuerzas Aéreas Españolas, hijo de un coronel del Ejército del Aire, ya fallecido. Eh, pues este hombre a mí me dijo, en esa iniciación magistral, dice, ¿tú sabes lo que significan las pirámides? ¿Y tú sabes por qué se vio una pirámide también, o un par de pirámides en Marte, la sonda Vikingo, en los años 70? Y estas fotos están por ahí por internet. Las pirámides de la planicie de Elysium, creo recordar, y un rostro, una cara que mediría como 2 kilómetros de envergadura. Y dice, nadie te va a decir qué significa una pirámide, qué es realmente una pirámide y qué es ese rostro. Digo, que había extraterrestres allí hace tiempo. Dice, en absoluto. Mira, en la antigüedad, antes de escribirse la Biblia, y te estoy hablando de lo más remoto a nivel de prehistoria teológica, pero esto no lo vas a leer en la Biblia, esto hay que conocer de ocultismo religioso, que es otra escuela de misterio de la que yo he bebido. A mí me dijo este hombre, que a él se lo habían comunicado otros maestros de ciencias ocultas también como él, en la antigüedad el planeta Marte se llamaba Rahab. Rahab. Y te puedo mandar un libro si quieres sobre ese tema que tengo, que te voy a hablar sobre ese tema. No es que Bueno, vivieran otros ya sabes extraterrestres. tú que los libros son para mí mi gran pasión, ¿eh? Bueno, pues te cuento. Este Rahab en la antigüedad remota, se dice que el que vivió ahí no fueron seres extraterrestres, sino ángeles, antes de caer. Y se le concedió el gobierno de Marte, que entonces se llamaba Rahab, al príncipe, al Helel Lucifer, Lux Inferis. Y dice que ¿sabes lo que significa ese rostro? Ese rostro es la cara de Lucifer, que él la hizo esculpir ahí para memoria suya. Y Tremendo. la pirámide, Claro, esto no puede ser una casualidad, ese rostro esculpido ahí a cientos de miles de kilómetros. una cara de 2 kilómetros, ¿quién tiene tanto ego en el universo como para esculpirse su cara hace miles de años? Es el rostro del propio príncipe Lucifer, que tiene curiosamente un tocado parecido a los faraones egipcios, que habían bebido de esas culturas, de esos conocimientos. Y las pirámides, ¿sabes lo que significa? La pirámide equivale a la Trinidad religiosa, Dios, Padre, Hijo, más lo que se llama en ocultismo la tetralogía. Es decir, Lucifer no quería que fueran tres, quería que fueran cuatro. Por eso tiene 4 caras. Dios Padre, Hijo, o el Logos, el Verbo Divino, el Espíritu Santo
Y el que fue creado como director de la alabanza en el libro de Ezequiel, o sea, el trabajo, el oficio de Lucifer era músico, y él pretendía ser, puesto que había sido creado más bello que ninguno, el cuarto aspecto de la Trinidad, o sea, una tetralogía. Ese es el significado. Y precisamente cuando él hizo eso, fue cuando se le echó de los cielos. Esto muy pocas escuelas de misterio te lo van a contar. Tremendo. Vale. Y tú además has estado sumergido y en aguas muy profundas, ¿eh? Cuando hablamos de estas artes, ¿no? Que también dentro de estas disciplinas además hay artes que son oscuras también, ¿eh? Algún día también hablaremos no solo Sí, de, bueno, no vale. solo de seres relacionados con la omniología, con la ufología, ya no hemos hecho, de estos seres que están relacionados con la ufología y que son entidades oscuras, sino que también hablaremos de estas artes, ¿no? Em, estas viejas prácticas que además tienen centenares de años y que existen. Existen. Ojalá no existieran. Entonces, forma de evitar el tema este, gracias a Dios, y al avance de la ciencia, estamos en una época en la cual realmente, por primera vez en miles de años, podríamos enfrentarnos a estos invasores galácticos inconscientes e involuntarios, porque esas piedras, pues, las puso Dios ahí. Simplemente, pues, ellos no tienen culpa de existir. Bueno, pues ahí están y, bueno, pues responden a una cierta erraticidad, un cierto caos, y bueno, pues ahí están funcionando. ¿Qué culpa tienen de ser piedras y de existir? Ahí están las pobres. Ellas a lo mejor no quisieran hacer ningún daño, pero como decía un profesor mío de Marina Mercante, los efectos físicos y químicos no tienen sentimientos. Y unas llamas de fuego podrían volver a un hombre y quemarle y dejar a esa familia viuda, y ese fuego no tenía intención ninguna. Pero los efectos físicos y químicos, me decía este instructor de Marina Mercante hace años, no tienen sentimientos. Por eso tener cuidado con, si estáis haciendo comida, que no se os derrame el agua caliente encima, tener cuidado con la electricidad, con los pesos, trabajando en una obra, y además lo digo como técnico de riesgos laborales que también soy, porque es muy triste que a pesar de las implementaciones en ley y en prevención de riesgos laborales, aún desgraciadamente todos los años mueren albañiles y mueren electricistas y mueren personas que Fallece trabajan mucha gente, sí. altura. Qué triste, ¿no? A pesar de las implementaciones, pero así son. Y marinos mercantes también. Hay muchos naufragios y ahogos de marinos. Por Bueno, cierto, y marinos mercantes, mira, hay un, se hay ahogan un porque no saben nadar. eso a mí me parece completamente alucinante que leía algún caso. Pero mira, Jorge, te voy a lanzar un reto aquí, porque tenemos una cosa que no. Yo hablé de este asunto hace tiempo en un podcast que grabé solo, de los mercenarios del mar, ¿no? Porque hay mucha Oh, gente que esto no lo conoce. Hay empresas de seguridad que se dedican a proteger estos barcos sí, de los piratas. Y de esto un día tenemos que hablar, porque estas empresas existen y estoy, desde estoy luego, titulado, estoy titulado en protección marítima. pues imagínate, aún más, ¿no? Bueno, yo conozco a una persona que se fue a alistar para ir a trabajar en un buque de estos y al final acabó viajando a Inglaterra por otros menesteres, ¿no? Pero Claro. realmente ahí les dan armas de fuego reales. Se están abatiendo muchas personas en alta mar. En alta mar, el mar se lo traga todo, lo engulle todo. Y son cosas de las que no se hablan, pero que estos mercenarios del mar existen. Sí, sí, claro, sí. Pues, Sí, sí. retomemos, y perdón por este inciso, No, no, ¿eh? no. Todo interesa, todo es cultura. Todo es cultura. Entonces, Jorge, ¿qué peligro? Antes nos decías que nos ibas a dar unas claves para que de Sí. alguna forma pudiéramos mirar a los cielos, pudiéramos mirar a la oscura noche y saber si realmente nosotros tenemos un peligro ahí adyacente que pueda venir y que puede efectivamente pues también afectarnos. ¿Cómo podríamos saber esto, Jorge? Bueno, hay peligros que son imaginarios, como se dice en seguridad, y hay peligros que son reales. Por ejemplo, yo puedo estar ahí mismo en la cama tranquilo, empezar a coger miedo, decía un amigo mío, el miedo es libre, y empezar a imaginarme que van a venir seres sobrenaturales a invadirme, a tocarme los pies, ¡ay, ay! Cosas que al final no ocurren, pero sí que pueden romperme la puerta y entrar a robar, que también he tenido una experiencia. En las Navidades del año 2002, unos ladrones entraron a mi casa y me encontré al señor cara a cara. Madre mía, Es y una cómo, y situación real. cómo, aquí vamos saltando de un tema al otro, ¿no? Pero ya nos explicabas cómo lo resolviste esto.
Pues el tipo que me robó era un famoso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, Pero luego te digo, fuera de famoso de televisión. un cantante famoso venido a menos que se dedicó al robo para sobrevivir. Luego te cuento quién es, te vas a caer de culo. Madre mía, Eso me lo madre dijo la mía, policía, no sabía, ¿eh? Me robó un famoso. madre mía, madre mía. Mm, Los famosos también se equivocan. Así es, sí, así es. Tuve la fortuna de ser asaltado en mi casa por un guitarrista. Luego te cuento quién es. Mm, No Este, des más datos, no, no, no que des más datos. no quiero romper algún corazón. La gente se equivoca y hay veces, mira, por ejemplo, Nadiuska, que fue una actriz famosa del Destape en los años Sí, 70 sí, y sí. acabó buscando comida en cubos de basura. Es decir, y hay un vídeo por ahí famoso de David Hasselhoff, el de Coche Fantástico, que acabó una noche también, lo grabaron borracho, comiéndose una pizza borracho y tal, los propios hijos. Entonces, no ser famoso o rico quiere decir que estés limpio de polvo y paja, ¿eh? Desde Hay luego, gente que desde se luego. equivoca. Mean y cagan igual que todo el mundo. O el famoso actor de cine mudo de los años 20, Gordy, que acabó participando en orgías y metiéndole botellas por la vagina a las prostitutas para divertirse y se supo y hizo el ridículo a nivel mundial, ¿no? Etcétera. O la famosa escena en la cual el actor este de las películas de aventuras de los años 30 y se fue a una orgía con Marilyn Monroe y fue famoso su escena de su enorme pene tocando el piano con el pene delante de Marilyn Monroe, lo cual lo hizo pijarse de risa a Marilyn Monroe, el actor este de las películas de Robin Hood, no recuerdo ahora mismo el nombre del actor, un actor muy famoso, aventurero de los años 20, años 30, que también fue... Madre mía, Jorge. Yo hoy no me esperaba esto, ¿eh? Vamos, Dios mío, empezamos hablando de asteroides y acabamos hablando de Marilyn Monroe. ahí Dios está. mío, Bueno, buen entonces, asteroide. ¿cómo desde nuestra casa podemos saber si va a venir un asteroide y qué podemos hacer? Si podemos hacer algo, porque ya entiendo que hay poca cosa podemos hacer, aparte de despedirnos de la familia y hasta luego, Lucas. Depende del tamaño de la masa del objeto y de la velocidad con la que venga. Vamos Perdona, a ver, entonces me dices que el tamaño sí importa. sí, y no solo en el sexo. Bien, igual que tenemos en la Tierra la latitud y la longitud para ubicar un objeto o el rumbo a donde vamos, pero claro, eso en la Tierra, los rumbos no se mueven. Y si yo me quiero ir de aquí a Nueva York, a no ser que haya unos catástrofes de miedo, dentro de 10.000 años, Nueva York va a estar a la misma distancia de las costas de Cádiz que ahora, exactamente igual. Dentro de a lo mejor de 15 millones de años, no lo sé, ¿verdad? Suponiendo que haya gente viva entonces en la Tierra. Pero en el espacio es distinto, porque en el espacio el objeto de salida y el objeto de llegada están en movimiento. Entonces, claro, todo puede variar muy mucho y sobre todo por los planetas a los que se acerquen esos objetos, que lógicamente, como son muy masivos, en este caso me refiero a Júpiter, Saturno y Neptuno, son los más potentes porque Plutón ya ni siquiera se considera planeta y tiene una afección masiva muy pequeña. Pero sí Júpiter, Saturno, Neptuno son muy importantes y yo creo que de alguna manera son barreras que tenemos, gracias a Dios, insisto, en el sistema solar, para que como el Shoemaker 7, por ejemplo, chocó en el año 98 contra Júpiter y se los comió todos él. Gracias a Dios estaba Júpiter y no se los comió la Tierra. Bueno, pues depende de la masa y de la velocidad del objeto. Los físicos de la NASA, que son los que podrían hacer algo en este sentido, juegan con esos elementos y dicen, bueno, pues igual que tú juegas aquí en la Tierra con la latitud y la longitud, para establecer la distancia a un objeto, el rumbo directo y la distancia, pues tenemos que en el cielo hay unas coordenadas que son también ascensión recta y declinación. Y con esas marcaciones podemos ubicar el objeto. Yo en cuanto hace unos años me dijo un amigo, un teólogo de cántabro, que vive en este caso en Colombia, y que él estaba convencido de que viene el planeta X, digo, pero vamos a ver, Damián, vamos a ver. Digo, dime cuál es la zona del cielo desde la cual viene este objeto, que yo lo pueda ver, porque hay mucha gente que dice muchas cosas, pero insisto, unos son gurúes, otros son maestros nueva era, otros un señor encapuchado de una secta, el otro escribe novelas y se está ganando la vida. No me ofrecen total confianza. Yo quiero cálculos como los de este científico, con 2 doctorados, ingeniero, o sea, un tipo que es alguien, ¿no? A mí eso sí me ofrece credibilidad. Y que metió los patrones de otras observaciones de más de 50 años en el CNEOS de la NASA y le dieron los datos reales, en tiempo real, y las observaciones que yo te he dicho. El Apophis, que es el último, pasa el 13 de abril de 2029 a 38.000 kilómetros de la Tierra. Y eso ya sí me empezó a preocupar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dependiendo de la masa inicial, porque según se va acercando al Sol, entra en ignición, los gases que hay en los alrededores de la piedra y del interior empiezan a ebullir y se produce el coma, que vemos que se
se inflama el objeto y ya se empieza a producir la cola. La cola puede tener miles y miles y millones de kilómetros en cuando empieza a afectarle la luz del sol y se va acercando el ángulo de caída hacia el sol, se acerca a nosotros o no se acerca a nosotros, pero se van acercando todos al sol, le dan la vuelta y luego vuelven a perderse en los confines del sistema solar, igual que el Halley. Entonces, ese coma que se produce, esa inhibición, esa efervescencia de la piedra y la cola, hacen que cada vez que se acercan a nosotros sean más pequeños, van perdiendo masa. Todo ese coma y esa cola es a rastras de perder mucho material, lo cual es un factor también benéfico. Pero la velocidad, según se va acercando al Sol, nuevamente es mayor. Y sobre todo cuando ya está a una distancia de 3, 4 radios solares, la velocidad pues, puede llegar incluso a duplicarse, es muy grande, se convierten en verdaderos bólidos estelares. Entonces, si en ese momento hay la desgracia de que al salir del otro lado del Sol se encuentra cerca de la Tierra, a Venus o a Mercurio, la órbita ya queda afectada. Ya no es una órbita libre de regreso, sino que ya queda afectada y va variando. Como en el Halley, que las diversas órbitas, 1910, 1986, etcétera, han ido variando, levemente, pero van variando. Con lo cual algún día es posible que nos dé. Y Halley ya son 22 kilómetros, 2 veces el Everest. Me preocupa muchísimo. Entonces, depende de la masa y de la velocidad a la que venga. Si sería muy difícil frenar imaginemos que mandan un par de misiles Minutemen de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues que no sé, el Minutemen, la potencia que tiene megatones, pero creo que eran como de 60 a 90 megatones, es decir, de cerca de 100 veces lo de Hiroshima, cerca de 100 veces. Pero aún así es muy posible que al ser espacio libre y no estar confinado, no estar confinada a la explosión, que está en el espacio vacío, mucha de la fuerza inicial del impacto se perdiera en las inmediaciones del espacio vacío que circunda la piedra. Es decir, no es lo mismo que esa piedra estuviera en un interior o en el interior de algo y pudiera hacer efecto de retumbamiento, que una cosa que está al aire libre a gran velocidad y que ya está rodeado por su propio coma. El efecto no sería absoluto. Entonces, la idea es, yendo como al juego del billar, y tú sabes, cualquiera que hemos jugado al billar, que a veces no es tanto como parar la bola, sino como en su movimiento incidir en una de las caras, aprovechando la inercia inicial de la bola y que eso de alguna manera haga que varíe, aunque sea levemente, aunque sea 15 grados, pero con cada millón de kilómetros se va variando cada vez más. De manera que es localizarlo mucho antes de que llegue, no tratar de frenarlo o de pararlo, sino de afectar su movimiento, aprovechando su inercia natural, golpearle, por así decirlo, en un canto. Si la piedra viene hacia acá, yo le golpeo en este canto y ya el movimiento no es 90 grados, ya a lo mejor es 88, 86, 84, y con cada millón de kilómetros que avanza, la distancia se va abriendo más y más. Con lo cual ya ahí podríamos tener, que es lo que se ve un poco en la película Armagedón de Bruce Willis. Llegaron a la conclusión de que no podían partirlo ni hacerlo astillas, y que las astillas además lo que harían sería, como se ve en la película, sería mucho peor, porque en vez de caer una sola bola en un lugar concreto, tendríamos 1 millón de bolas cayendo en toda la Tierra. Y estas son un poco las cosas con las que juega esta gente, ¿no? O ¿Qué sea, es peor y qué? empezaríamos a ver una especie de estela que sería visible Sí, a simple vista. sí. Si vemos que el brillo efectivamente, o sea, las distancias no varían y el brillo aumenta, en este caso la distancia se acorta, como me enseñaron a mí en náutica, la distancia se acorta y el rumbo y la marcación no varían. Colisión segura. Y eso lo veríamos desde la Tierra. Aquí en la Tierra, lógicamente, los gobiernos empezarían con el cuento para no dormir, no, no se preocupen, está todo controlado y tal, esto no pasa nada, porque lo que de alguna manera, hasta el último momento, los gobiernos humanos lo que intentarían siempre es evitar un caos social, histeria de las masas, asalto de cuarteles para conseguir armas, hacer daño a terceros, a pobres, a personas a lo mejor de la calle que sufrirían más que las personas que tienen su domicilio. Todo eso se intenta evitar hasta el último momento, ¿no? Y luego si realmente nos golpea de lleno y morimos todos, bueno, pero lo intentamos hasta el último momento. Por otro lado, me parece muy curioso, y ya entramos en el conspiracionismo hasta donde yo lo veo, que no sé en qué parte de Noruega o de Finlandia han hecho el Arca del Fin del Mundo, un edificio preparado para incluso para explosiones, impactos de objetos Apolo, que se cerraría herméticamente con varias compuertas, no una, con varias, 4, 5, 6 compuertas, varias secciones bajo tierra, con semillas de vida, de flora, semen de animales, de seres humanos, tal, junto con científicos, personas muy inteligentes, ingenieros, arquitectos, gente que si morimos la mayoría de la humanidad, pues esas 100 o 200 personas tuvieran el conocimiento suficiente para volver otra vez a dar de sí
a otra humanidad y otro tipo Arca de Noé, en este caso más científica que religiosa, que creo que también en Estados Unidos hay otros dos locales de este tipo. Entonces, bueno, yo me apunto Vamos, ahí como... me parece tremendo, ¿no? Y desde luego esa Tú lo bóveda, sabías, lo sabías eso, ¿no? sí, Lo sí, la sabes. bóveda esta la conocía. Lo que desconocía totalmente, yo pensaba que era simplemente un almacén de semillas, es que tuviera la capacidad de mantener a personas también, con una especie de arca de Noé Sí, subterránea, eh, un búnker, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nos protegería, no a nosotros, sino a estos científicos, y que lo que lograría es el hecho de que la humanidad, bueno, más que la humanidad, de que la raza humana no desaparezca. En fin, por eso a mí desde hace años estoy observando cómo los gobiernos están destinando cantidades ingentes a la exploración espacial y cómo estamos volviendo con una vehemencia total a la reconquista del espacio, pero esa reconquista de verdad, ¿no? Porque al final, sí, sí, bueno, llegamos a la Luna, lo que tú quieras, pero llegamos a la Luna, no hemos llegado más allá, ¿no? No somos capaces de viajar a otros sistemas donde la vida humana se pueda ver, ¿no? Y hay ideas muy locas como la de Elon Musk, de hacer una explosión en la atmósfera de Marte para de alguna forma reatmosferizar el planeta, dotarlo de una atmósfera que lo haga habitable. Pero bueno, ahí están esos proyectos científicos y esas locuras también de Elon Musk, ¿no? Recuerdo perfectamente que además en esta última sonda que se ha enviado a Marte, en la unidad, hay una unidad que se llama MOXIE, que es capaz de generar oxígeno. Y que además esta unidad se ha fabricado en España, fíjate, y en Madrid, si no me equivoco. O sea, en Madrid, que luego dicen, no, no, es que los catalanes también, el 22 arroba son punteros. Bueno, en Madrid, señores, se están haciendo cosas que a mí me parecen espectaculares, espectaculares, ¿no? Con lo cual, esa unidad del MOXIE se ha fabricado en España y ha demostrado que es capaz de generar oxígeno en atmósferas como la de Marte. Con lo cual, eso nos da un indicativo más, Jorge, de que el ser humano, los gobiernos, los poderosos, por así decirlo, tienen claro que nuestro planeta, el planeta Tierra, tiene una fecha de caducidad, una fecha de fin, muy sí, probablemente. Y sí. si no somos capaces de frenar estos meteoritos, estos eventos espaciales hostiles, yo les llamo así, eh, claro, pues al final la única que nos queda es, como se hacía antiguamente, ¿no? Si no hay trabajo en tu país, pues te vas a otro, ¿no? Aquí es, si sabes que la vida se va a acabar en tu planeta, pues te vas a otro donde tú puedas proseguir. En fin, Jorge, esperemos que todo esto no suceda, esperemos que todo esto no suceda, pero bueno, hay altas probabilidades, pero bueno, yo siempre digo que confío plenamente en estos avances que hemos ido haciendo, que muchas veces usamos de forma completamente errónea para matar a nuestros semejantes, para matar a nuestros hermanos, porque no nos olvidemos que la humanidad es un gran pueblo y las fronteras las dibujan las personas. Jorge, yo creo que muy interesante el tema que nos has traído hoy. Y te quería volver a preguntar que nos facilites tu correo electrónico y nos recuerdes tu canal de iVoox para que la gente que nos está escuchando o viendo te pueda localizar y si quieren escribirte, pues que te puedan localizar también. Me puede escribir todo aquel que tenga algo interesante que contarme o alguna pregunta razonable que hacerme. Y recientemente sí he de decir que me han escrito algunas personas con componendas muy llamativas, muy interesantes. Me ha escrito un chico de la provincia de Alicante, vigilante de seguridad, quiere conocerme en persona. Por supuesto, le he dicho que sí. Me ha escrito también otra persona, creo que es de Valencia, que me comentaba, porque me oyó decir en alguna ocasión, mi pasión por el cuerpo de marines y que fue infante de marina aquí en la base de Cartagena. En fin, me escriben a veces personas interesantes, con propuestas y con temas que yo cuando veo educación, cuando veo humanidad, cuando veo respeto, pues yo me abro a esa persona y le doy de mí pues todo lo que tengo. Y mucha gente se ha quedado sorprendido. Yo pensaba que ustedes no respondían. Digo, a ver, hay personas que están en esto, pues gente que lleva muchos años y que están en medios nacionales, que realmente, pues si a mí me escriben dos o tres personas a la semana,
pues hay gente a la que a lo mejor le escriben 50 personas al día. Comprendo que a esa persona le cueste más responder, ¿no? Quizá necesitaría un secretario o una secretaria, o realmente no tiene tiempo en el día para responder a 50 mensajes diarios. Sisto Paz, que le escribí ayer, por ejemplo, de la misión Rama, dice: Jorge, yo porque te conozco hace años, pero a mí yo recibo todos los días recibo alrededor de 650 mensajes. Claro, es imposible, tengo varias cuentas de correo y los mensajes muy importantes los dejo para responderlos al mes. Casi todo el mundo respondo: muchas gracias, Sisto, un saludo, tal. ¿Cómo puedo responder yo a 650 mensajes? Un hombre que viaja todos los años a 25 países alrededor del mundo, pues conoce, claro, miles de personas. Esto la gente también es bueno que lo comprenda, que a veces no es que sea mala educación de las personas o que sean antipáticos, sino que realmente si eres muy, muy, muy famoso, un JJ Benítez, un Sisto Paz, un Eugenio Siragusa, un Antonio Rivera, pues no tenían tiempo, y eso que en la época de Antonio Rivera no había internet. Pero yo, gracias a Dios, me conoce poca gente y cuando me escriben personas que realmente tienen algo interesante que contarme, yo me abro totalmente. Digo: puedes quedar conmigo, nos conocemos, tomamos una copa, etcétera, charlamos, te paso un libro, te lo dedico, etcétera. Y tengo amigos que me llaman. Por cierto, muchas personas que me son afines de Barcelona y alrededores. Muchas personas. Tengo grandes amigos en Cataluña. Correo, Grandes amigos. Jorge, tu correo. Sí, me pueden escribir como el programa El Lado Oscuro Radio, El Lado Oscuro Radio, todo en minúsculas y seguido, @gmail.com. Y el programa es El Lado Oscuro, pero insisto que hay 5 podcasts con el mismo nombre, con lo cual tendrán que seleccionar hasta que den con el mío. Entonces, Pondremos el enlace en la descripción aquí para que la gente no se equivoque. Ya pondremos el enlace, evidentemente, faltaría más. pero también sí advierto que yo nuevamente escribo unos contenidos muy basados en teología. A mí me parece el tema sobre el que pivota todo lo demás en el universo, porque si nos vamos a extraterrestres, no, es que a mí solamente me gustan los ovnis. Bueno, pero los ovnis han sido creados también. ¿Por quién? Por un creador, ¿no? Los espíritus, los fantasmas, los almas de muertos, los espectros. De todos esos fantasmas habrá un creador, es Dios. Los demonios, pues los demonios se revelaron ¿de quién? De Dios. Entonces, para mí, todo gira en torno a la religión. Las personas que no lo ven así, me da mucha pena. Me da mucha pena porque creo que están tirando la perla y se van corriendo a por la concha. Yo prefiero las perlas, pero bueno, no todos lo vemos así. Entonces, sí decir que mi programa está un poco muy centrado, no es a lo mejor tan abierto como cuando colaboro contigo, colaboro con Josep u otras personas, que procuro ofrecer también temas que se abran más, por así decirlo, para que sean suaves, porque quizás no todo el mundo está preparado para tratar temas religiosos. Insisto, hay una gran incultura teológica en nuestro país. Esto a mí en Estados Unidos o en Inglaterra no me hubiera ocurrido. Por eso yo, que hablo inglés hace 35 años, en cuanto puedo me voy a charlar con gente norteamericana, con británicos, y claro, disfruto mucho, porque ellos esas cortapisas no las tienen. Entonces hay que también saber un poquito dónde estamos, la época en la que vivimos y lo que nos ocurre. Pues así es, porque esas cortapisas muchas veces nos las encontramos todos, ¿no? Oye, pues yo te tengo que decir, Jorge, que hace muy poquito hemos creado un proyecto también. Invito a las personas que estén sufriendo en sus casas algún tipo de poltergeist, algún fenómeno paranormal. Hemos creado un grupo multidisciplinar aquí en la zona de Cataluña, Pirineos, Andorra, para investigar todos estos casos, ¿no? Y no lo hemos hecho de cualquier manera, sino que nos hemos apoyado en el grupo EPTA. Mi querida y buena amiga Sor Blanco Soler y además también Aldo Linares, al que conozco también desde hace un tiempo ya también, pues nos han dado las directrices para poder investigar todos estos fenómenos de una forma seria y con un método más científico, ¿no? Ya estamos formando, no, ya hemos formado un grupo multidisciplinar para ello, ¿no? Entonces, pues también pido que si, oye, hay algún caso de alguna persona que se encuentre en esta situación, que son situaciones evidentemente muy angustiantes para la persona que, o las personas o las familias que lo están viendo, por favor también que me escriban a artur@misteriosuniversales.com. Y evidentemente seguimos el mismo principio que el grupo EPTA, es decir, es un trabajo que hacemos totalmente de forma desinteresada, como no podría ser de otra manera. Y ahí estamos, ¿no? Y también quiero recordar, Jorge, que yo también pues, escribí un libro, Distorsión o Parapsicología, que ya está disponible en Amazon. El señor Caravaca va a sacar su tercer libro sobre la teoría fraude, la teoría plagio de la distorsión.
Y ahí está, yo le recomiendo a todo el mundo que se compren mi libro y de alguna forma que también compren el de Caravaca si quieren, evidentemente, porque sí que tiene una cosa interesante el de Caravaca, es que hay muchos casos, pero que evidentemente no es algo nuevo, no es una teoría que vaya a resetear ningún sistema, sino que simplemente está hablando de absolutamente lo mismo de lo que hablaban los grandes maestros desde los años 65 y 70 y 70 y pico y 80 y 80 y algo, incluso en programas radiados por el gran Andreas Kaiser, el cual para mí es una luz, ¿no? Es la luz que marca el camino respecto a mi investigación, sobre todo en los asuntos de ufología. Además, el gran Andreas Kaiser ya sentenció hacía muchos años que la ufología no había nada nuevo, ¿no? Y ahora recuerdo a Darnaude, ¿no? Que recopiló más de 300 hipótesis extraterrestres diferentes. Espero que Caravaca no las descubra jamás, porque imagínate, ¿no? Le daría para volver a reinventar 700 teorías más y hacer un mega refrito de otras cuestiones, ¿no? Entonces veríamos a Caravaca ahí escribiendo sin cesar todo el día y sacando prácticamente cada año una nueva teoría, pues de la distorsión, la teoría del ufoaplastamiento, la teoría de los ufos en piscifactorías, no lo sé, porque Darnaude recopiló teorías de los más dispares, ¿no? Incluso una de ellas, los ovnis que se aparecen en las piscifactorías, que sale en mi Bueno, libro, por cierto, mi libro yo creo que es interesante, no por nada, sino porque ahí no hay nada absolutamente mío, sino que es todo única y llanamente información de estos grandes investigadores como Darnaude, Freixedo, mira, Hilaria Evans, Stillings, etcétera. un gran apunte, muy rápido, por favor. Jacques Vallée, en Pasaporte a Magonia, ya apuntaba esa posibilidad de la multiplicidad de factores que envuelven al supuesto llamado fenómeno ovni, pero que en el fondo están presentes también las apariciones míticas, las apariciones religiosas. Yo llevo alertando de esto en programas de radio que están grabados y tengo los testimonios de esos presentadores. Te puedo hablar de Moisés Rojas, periodista sevillano, Miguel Alcaraz Paredes, ex brigada y criminólogo de la Guardia Civil de Camas, Sevilla, programa Universo 3000, otros programas, que ahora mismo no quiero decir aquí el nombre, donde he estado, y yo llevo hablando de todo eso como 13 años, pero Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, que lleva años escrito, y John Anthony Keel, el mayor ufólogo para mí de Estados Unidos, ya decía, yo no soy ufólogo, yo soy demonólogo, porque la demonología es otra cara de la ufología. Y creo Así que, está, ¿eh? creo yo Así que es. ni John Anthony Keel ni Jacques Vallée creo que hayan leído el libro este de distorsión. No, desde luego. Y yo creo que Caravaca sí que lo ha leído, pero ha extraído solo la parte que le ha interesado, ¿no? Yo en mi cuenta de Twitter tengo una frase que pone, no me gusta el periodismo que solo ofrece una cara de la moneda. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para explicar absolutamente todas las caras de la moneda. Oye, y si la cara, pues la moneda es en tres dimensiones y tiene tres caras, pues vamos a explicar las tres caras, ¿no? Y que cada uno luego escoja la que le guste más. O como digo yo siempre, que cada uno escoja la mentira que quiere vivir, porque realmente vivimos en un mundo de mentiras, patrañas y manipulación. En fin, Recuerda que vamos a estar en Alicante sobre el mes de enero-febrero para presentar tu libro, por si ahí gente de está, Alicante quiere ahí ir. está. La primera presentación de mi libro que voy a hacer, que no he hecho ninguna aún, no he hecho ninguna, va a ser en Alicante. Va a ser en Alicante por varios motivos. El primero es, bueno, hace poquito, recientemente me decían incluso en las redes sociales, es que tu libro no lo has escrito tú, lo ha escrito Moisés Garrido. Digo, hostia, pues qué bien, ¿no? Ahora me entero yo que Moisés Garrido ha escrito mi libro, señores. Bueno, no, a Moisés Garrido yo le conozco cuando ya llevo más de medio libro escrito y Ah, leo, buscando información, un artículo que él escribió sobre el mimetismo, ¿no? Que ese nombre sí que es mucho más acertado que no la teoría de la distorsión. Lo que pasa es que Caravaca no puede usar según qué término porque ya se le vería demasiado el plumero, ¿no? Pues, entre otros motivos, voy a hacer ahí la presentación, aparte de todo esto, porque yo me siento muy ligado a tierras levantinas, en otras cosas, en otras cuestiones también, porque prácticamente desde que tengo uso de razón he veraneado ahí, en Benidorm. anda. Un saludo a toda la gente de Benidorm, a la que quiero muchísimo, una gran tierra, ¿cierto? Que ganó muchos años seguidos el premio a la mejor playa europea.
playas en Benidorm Pues espectaculares, a lo ¿no? mejor nos hemos visto alguna vez porque yo en los años 70 veraneaba ahí y aún conservo fotos en blanco y negro, Pues con esta mira, estatura. yo estaba veraneando en Benidorm hasta hace muy pocos años. O sea, no hasta los años 70, no, no, hasta los años 2000 y bien entrados, y de hecho aún continúo yendo por ahí, por esa zona. Bueno, me siento muy ligado, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pero bueno, que no sepas tú El Peñón de Ifás, el Peñón de Ifás. el Peñón de Ifá, que bueno, es que Calpe, absolutamente todo. A mí es una zona que me ha encantado siempre. Es una zona, además, que es muy hospitalaria. Las playas son brutales. Yo siempre he ido de vacaciones ahí en junio o en septiembre, cuando no hay esas masas también. Y la verdad es que son sitios muy recogidos, donde muy cerca de donde estás veraneando, a pie puedes ir absolutamente a todos los sitios. Tienes el mar, tienes absolutamente todo, un clima brutal, brutal, el de estas tierras levantinas, y, en fin. Yo estuve Podríamos allí hablar durante horas. Eso sí que es un en el misterio. año, ¿cuándo fue? En el año 2003 estuve allí cenando con una amistad y tuve un avistamiento a 10 metros de distancia, un avistamiento en primera fase. Ostras, imagínate. No te lo vas a creer lo que vi. ¿Qué viste? Como a 10 metros míos de distancia. Tuve un avistamiento en primera fase de Norma Duval. Te lo juro. O sea, la viste ahí. En primera fase, auténtico, aterrizada. Bueno, y Estaba con Con un famoso. María José y Socorleón, yo tenía un avistamiento en primera fase Muy cada fuerte, ¿eh? día, porque iba a cantar cada día. Sí que te tengo que decir que en Benidorm era muy corriente en los años finales de los 70, principios de los 80, que los cazas del ejército español sobrevolaran las playas. Y no me preguntes por qué. Pero estabas ahí tomando el sol tranquilamente y de repente oías el caza. Bueno, ya lo oías, no lo veías prácticamente, o sea, lo veías y lo oías después, y evidentemente ya sabes que luego hay ese lag con el sonido, ¿no? Pero era algo completamente alucinante. Hoy en día ya esto no se produce, ¿no? Por supuesto. Y recuerdo aquellas avionetas míticas con esas pancartas que circulaban encima de las playas con la publicidad, que igual Ah, hoy sí. en día aún continúan. Y los portaaviones americanos, madre mía. Así es, en esas costas. Jorge, muchísimas gracias de nuevo por Nada, prestarte a venir a este pequeño y humilde canal aquí en iVoox y en YouTube también. Y agradecerte sobre todo que compartas tu sabiduría y todos tus conocimientos, que son muchísimos y desde luego muy profundos en todas aquellas disciplinas de las cuales tú eres experto. muchas gracias. Muchas gracias a ti y hasta pronto, Jorge.